algo seguro en esta vida es que eventualmente todos nos vamos a morir. Hola engendros, esto es la incubadora cósmica, yo soy Andy. Y yo soy Mike. Y el tema de hoy es... ¿Qué pasa después de la muerte? Mi posición es que no hay vida Nada. después de la muerte. Pero estas anécdotas, por ejemplo, porque son muchos casos de gente que es consciente y ve lo que está sucediendo, como que se ve afuera del cuerpo, ven cosas y así. Capaz y hay una conciencia o algo más se queda, ¿cachai? Como capaz sí. También siento que te alivia la idea de que haya algo después de la muerte. Claro que sí. Entonces, como hay un montón de religiones que explican qué hay después, puede ser reencarnación, puede ser un cielo, puede ser como los mayas, que hay, más bien vas al inframundo. Hay algo más así, porque es un poco aterrador pensar que no hay nada. Es que creo que es aterrador pensar que no hay nada, porque entonces, ¿para qué todo esto? Creo que eso va de eso, sí. completamente, como... O sea, ¿para qué me mato viviendo? Si es que... o sea, literalmente, ¿para qué me mato viviendo? Si es que después no hay recompensa. ¿Me cachas? Y si no pasa nada. Pero eso es como... Es bien interesante porque ahí está el absurdo, como en la muerte está el absurdo de la vida en general. Como realmente, ahí, si es que no hay nada más, es un absurdo total. Así. A mí me gusta mucho, mucho la idea que tiene este brujo que se llama Don Juan Matus, que son estas entrevistas de Carlos Castaneda, que es toda esta filosofía e idea de que estamos en una tensión, como en un estado de conciencia. Y que una vez que te mueres, si es que no has trabajado durante toda tu vida para generar conciencia y pasar a un siguiente nivel, te quedas en la nada si no has trabajado. O sea, te mueres, te quedas en el vacío y no existes, dejas de existir. Pero en cambio, si hay un trabajo, como un proceso de ejercicios para pasar a esta siguiente tensión que él llama, entonces logra ser una energía consciente de sí misma, ¿cachas? Entonces es interesante como, capaz y sí, hay la posibilidad de que uno sea energía consciente y es algo que no podemos ver, está en nuestro mismo entorno, pero es algo que no podemos ser conscientes de que existe. Para mí, personalmente, yo creo que sí estoy un poco de acuerdo contigo en que probablemente no hay nada. Si tengo que adherirme a algo, o por lo menos creo que encontré una creencia a la que a mí, no sé, aunque sea me despierta curiosidad, que es todo el tema hinduista de la reencarnación. El alma está atrapada en un proceso cíclico de vida y muerte mientras siga apegada al mundo material. Y conforme el alma va aprendiendo a despegarse del mundo material, conforme va renaciendo, logra llegar a un estado más iluminado hasta que finalmente llega al estado superior, que es ser uno con todo. Pero de otro lado, a mí una vez me contaron una cosa que, no sé, como que me resonó un montón. Un amigo me contó que un familiar de él había tenido un accidente y que también como que lo declararon muerto por cierto tiempo y que le revivían, lo estaban tratando de revivir y que le lograron revivir. Y que cuando ya después de unos días el señor ya como que pudo hablar y ya estaba más tranquilo, pidió hablar con sus hermanos y que el tipo estaba súper consternado y llorando y les habían dicho como que ¿qué pasa? Y les habían dicho es que lo que pasa es que no hay nada después. No. Y no sé, a mí esa anécdota a mí sí me dejó como que porque si hay algo que me da miedo es la idea de que no hay nada más. Pero no deberíamos tener miedo. Estaba leyendo algunos textos que es como, ¿cómo vas a tener miedo a algo que ni siquiera eres consciente? Porque se puede estar vivo, pero no se puede estar muerto. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, no hay ni siquiera un nivel de conciencia en el estar muerto. Entonces, uno no podría en realidad tenerle miedo. Como que en vida genera muchas preguntas la muerte, como a las personas. Es que yo creo que es porque, en parte, es porque primero te esconden la muerte. Desde que naces te esconden la muerte. Y está todo el tiempo. Y está todo el tiempo ahí. También se carga la muerte de un valor, como que con tu muerte llega el juicio. Y depende de lo que hagas acá para ver a dónde te vas. Y puedes ser castigado eternamente o premiado eternamente. Y creo que ese es el verdadero miedo a la muerte. Pero con respecto a qué pasa después, siento que como hay muchas cosas que naturalmente están haciendo ciclos. Como el agua tiene un ciclo, la tierra tiene ciclos.
las estaciones, ciclos. Creo que puede que pase lo mismo con nuestra energía, con lo que somos nosotros. Así. Y creo que lo único que pasa después de que morimos es que entramos en otro ciclo. No sé si ese ciclo sea necesariamente que reencarnas, pero tal vez que tu energía solo se traspasa a algo más. A, qué sé yo, mover la marea, empujar el viento. Puede ser. Puede ser. Mover la marea. O tal vez solo te vuelves, no sé, weón, te vuelves reencarnas en una llanta o algo así. Reencarnas en un carrito sanduchero, alguna huevada así. Bueno, esperemos que no. Terrible. Entonces, cuéntenos qué creen ustedes que pasa después de la muerte. Queremos saber, cuéntenos en los comentarios. Exacto. Entonces, no se olviden de compartir De suscribirse y de darle like. y nos vemos el siguiente show.